Perfecto, ya estamos en vivo, me parece, sí, ya estamos en vivo en Facebook y en los distintos canales. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan en otro miércoles más de las conferencias del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Saludamos a quienes nos ven desde Facebook, recordándoles que nos pueden dejar mensajes y sus preguntas, escribirlas en la sección de comentarios. Y bueno, a quienes estamos aquí dentro de la sala de Zoom, al final tendremos la oportunidad de hacer preguntas y comentarios con nuestra anfitriona del día de hoy. No es nuestra invitada, más bien es la anfitriona del Centro Astronómico Clavius, la doctora Lorena Arias Montaño. Muchos de ustedes ya la conocen muy bien, pero hay a lo mejor algunas que otras personas que no conocen a Lore, entonces voy a leer brevemente una semblanza académica de la doctora Lorena Arias Montaño, quien estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente la maestría y el doctorado en ciencias en astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Es docente de las áreas de física y matemáticas, realiza trabajos de divulgación de la ciencia desde el año 2009, coordinando las actividades del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Su misión es llevar el conocimiento astronómico al público general y apoyar en la educación en todos los niveles para promover el interés científico entre niñas, niños y jóvenes. Colabora en trabajos de investigación en temas de nebulosas gaseosas y estrellas masivas. Ha participado en congresos especializados y ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas nacionales e internacionales, así como material de divulgación. Es profesora de tiempo completo en la Ibero desde marzo del año 2019. Y Lore, bueno, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, pues hoy quiero compartir un tema que ya tenía yo tiempo por ahí rondando ahí en la mente, pero no me había decidido a explorar un poco. Y la verdad es que bueno que me animé porque aprendí mucho. Me di cuenta de cuán ignorante soy y sigo siendo, pero aprendí un poquito más. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ah, mira, ya está Jan ahí esperándonos en la sala. Voy Ya a entro. compartir mi pantalla. Espero que lo pueda hacer muy rápido y eficientemente. A ver si la pongo aquí en modo completo. Ya está aquí, ¿verdad? Ya está, ahora sí. Nada más muevo tantito los controles para que no estorben por aquí. Ok, nosotros vemos la pantalla súper bien. Ok, bueno, pues a esta charla la anunciamos o le llamé de inicio los límites de las constelaciones, que bueno, efectivamente voy a hablar de eso, pero pues un título alternativo que en el proceso de ir leyendo cosas y de preparar la charla, dije pues también le podría llamar, no me está corriendo, ahí está, Ofiuco, el zodiaco y por qué los cuervos son negros. Y yo creo que con este título, pues ustedes ya se estarán dando un poco de cuentas. Al igual que ustedes, yo de pronto por ahí en las noticias he oído de que si Ofiuco es la treceava constelación del zodíaco y cosas así. Les digo que ya lo había oído, pero no hace mucho, hace unas cuantas semanas, escuchando una conferencia donde se hacía una cuestión de astronomía y astrología, que bueno, siempre decimos, la astrología pues surgió con el desarrollo, o más bien la astronomía y antes la astronomía y la astrología pues eran una sola, actualmente son cosas diferentes, la astronomía es una ciencia. Pero les digo, bueno, pues yo había escuchado este tipo de cosas respecto de Ofiuco y finalmente decidí explorar un poco por dónde iba el asunto. Ahora, quiero aclarar que no me voy a dedicar a cosas astrológicas, sino más bien mi exploración es desde el punto totalmente astronómico, ¿vale? Bueno, pues como ustedes sabrán, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, pues este asunto del zodiaco y las constelaciones obedece al movimiento de la Tierra alrededor del Sol y nosotros que estamos como observadores en la Tierra, pues lo que vemos es que en la esfera celeste, todas estas constelaciones que vemos proyectadas, pues la posición del Sol va cambiando. Este gráfico es, híjole, altamente ilustrativo. Me encanta porque a partir de esto podemos entender cómo la Tierra que gira alrededor del Sol, pues las constelaciones que vemos durante la noche
van cambiando a lo largo del año, ¿no? Y, o sea, nosotros tenemos aquí a la Tierra, el lado del cielo o de la bóveda celeste que vemos durante la noche es la que está opuesta al Sol, obviamente cuando es de noche, pero si nosotros pudiéramos ver las estrellas durante el día, siempre digo, este ejercicio de imaginario de poder apagar el Sol, pues lo que veríamos es que las estrellas están ahí junto con el Sol y veríamos que el Sol está posicionado en una de las constelaciones. Y de eso se dieron cuenta, pues, hace milenios los observadores y justamente eso definieron como la banda zodiacal. Eh, ya sabemos también que, pues, este asunto de representar figuras en el cielo, lo que ahora llamamos constelaciones, pues obedece a pues, lo que podríamos llamar un instinto humano de reconocer patrones conocidos, bueno, de fijar calendarios, lo hemos platicado aquí muchas veces, pero una cuestión que me gustó mucho y que leí por ahí, alguien mencionó el hecho de que, bueno, aquí antes de seguir, bueno, les decía, pues hemos oído por ahí que el Sol también pasa por la constelación de Ofiuco y que entonces es parte de este cinturón de constelaciones o de la banda del zodiaco. Entonces les decía que una frase que me gustó mucho por ahí, o una parte de un texto, es que, bueno, fíjense que aunque yo puedo o me siento muy contenta de haber estado en cielos muy oscuros, estaba yo reflexionando si efectivamente he estado en un cielo perfectamente oscuro, porque hasta donde recuerdo, por muy oscuro que esté el cielo y que se pueda ver la Vía Láctea, casi siempre, siempre hay un pequeño resplandor en el horizonte. Entonces, bueno, pues yo estaba tratando de imaginar cómo sería ese cielo de hace milenios que vieron los primeros pobladores de la Tierra, inclusive, y dije, bueno, pues debió haber sido fantástico. Y no sé si actualmente haya un lugar en la Tierra donde podamos ver algo comparable, así perfectamente oscuro. Pero bueno, les decía, algo que leí por ahí es que este asunto de reconocer patrones en el cielo, pues alguien dijo por ahí, pues puede haber varias explicaciones, pero tal vez la motivación más temprana fue humanizar la imponente oscuridad de la noche, ¿no? Eso que para nosotros, pues, representa algo tal vez no terrenal, bueno, de alguna manera queremos humanizar. Y bueno, pues ustedes también ya saben que no sabemos exactamente en qué momento empezó la representación de estas figuras, asterismos o constelaciones en el cielo, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, esta de estas famosas cuevas en una región de Francia, eh, que hay teorías de que aquí lo que está representado pues son constelaciones conocidas, ¿no? Incluso que esto es el cinturón de Orión, los cuernos de Tauro y por acá las Pléyades. Ya que se han hecho pruebas de qué antigüedad tendrían estos registros, pues se dice que entre 17,000 y 20,000 años de antigüedad, lo cual, bueno, pues sí es muy, muy, muy viejo. Hay teorías controvertidas, o sea, esto no tiene una solución, no está totalmente aceptado que efectivamente sea una representación de las constelaciones, es una propuesta, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero bueno, pues ahí está puesto, ¿no? De igual forma, por ahí, y de hecho más antiguo, hay una inscripción en un colmillo de mamut que data de aproximadamente 32,000 años atrás y que algunos propusieron, algunos estudiosos han propuesto que esto lo que representa nuevamente es la constelación de Orión y que incluso, bueno, es una figura de un personaje humano o no humano, pero bueno, similar a un humano, eh, y que pues por aquí tendríamos el cinturón y la espada, inclusive eso, ¿no? Igual que en el caso de estas cuevas, hay puntos a favor, hay puntos en contra, entonces tampoco está aceptado, pero bueno, pues son ideas que han surgido por ahí a partir de los hallazgos y de los estudios. ¿Mm? Lo que sí ya tiene un poco más establecido respecto de estos registros, pues están, por ejemplo, un par de ejemplos que les quiero presentar aquí, que es el famoso disco de Nebra, que se encontró justamente en esta región y que pues se piensa que es de aproximadamente hace 3,600 años. Aquí lo que tenemos representado, pues se dice, es el disco solar, una de las fases de la luna, y este grupo
de puntos, que serían estrellas, pues estarían representando a las Pléyades. Aquí como que hay más bases sólidas para decir que, bueno, pues sí, efectivamente es lo que estamos viendo, ¿no? Y por otra parte, también esta pieza de arcilla, también antigua, que lo que nos dicen es que esto lo que está representado aquí es el cielo sobre esta región de Nínive, que es una región de la antigua Siria, actualmente Irak, y que incluso por las representaciones que están aquí de las estrellas y de los cuerpos celestes, pues se puede incluso decir de qué fecha está representado esto, que sería el cielo de enero 3 a 4 del año 650 antes de Cristo. Algo que también hemos platicado, pues es que es entendible que cada región, cada cultura, cada grupo humano a lo largo de la historia, pues que ha visto el cielo, y todos hemos visto el cielo, pues ha definido sus propios patrones en el cielo, es decir, sus propios asterismos, sus propias constelaciones. Por cuestiones conocidas, pues nosotros heredamos pues la parte de la cultura grecolatina de las constelaciones. En algún momento, por cierto, Gerardo y yo en nuestros temas selectos de astronomía, pues nos enfocamos un poco a salir de esta parte grecolatina y hablamos de las constelaciones en otras culturas. Entonces, si algunos nos acompañaron en aquel entonces, pues por ahí aprendimos un poco de eso. Y personalmente, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Particularmente con las culturas mesoamericanas, pues deberíamos tener ese conocimiento. Bueno, pero bueno, un poco yendo hacia el personaje mitológico que nos interesa, que es Ofiuco, pues aquí les muestro una representación aproximadamente del año 825, bueno, pues que es un grabado, que pues aquí el título dice Aratea de Leiden. Aratea hace referencia a Aratos, que fue un poeta de la época griega y que de alguna manera fue como se rescató mucho de las estrellas y las constelaciones de Hiparco. Entonces, en ese sentido, pues esta es una representación de esta constelación de Ofiuco, que antiguamente también era conocida como el Serpentarius. ¿Por qué? Porque este personaje siempre está representado sosteniendo una serpiente, o sea, es el que sostiene la serpiente. Y de aquí, ya desde esta representación, se ve muy claro cuál era un poquito la intención de mi pequeña investigación bibliográfica que hice. Y es que aquí vemos a Ofiuco, pues parado en el escorpión. Y entonces, pues uno podría decir, a ver, si yo me fijo aquí en esta estrella que está en el pie de Ofiuco, pues ¿a qué constelación pertenece? Tanto a Ofiuco o al escorpión. Y entonces vamos a ver que eso, digo, no era muy frecuente, pero sí había casos donde algunas estrellas pues estaban marcadas tanto como de una constelación como de la otra. Y de eso pues un poco al final les quiero platicar cómo se resolvió este asunto y llegó un momento en que se definieron ya las regiones que comprenden cada constelación del cielo. Bueno, pues Ofiuco, como le decimos en español, Ophiuchus, o en griego, Ophiuchus en su forma latina, como le quieran llamar, pues es una de las constelaciones que reconocemos actualmente. Eh, Siempre es bien interesante la mitología, entonces pues les voy a platicar un poquito de por qué los cuervos son negros y la historia mitológica asociada a Ofiuco. Bueno, Ofiuco, pues entre los griegos era Asclepius, el dios de la medicina y de la sanación, o en la parte romana, pues también era conocido como Esculapius. Y si se dan cuenta, pues aquí ya empezamos a entender por qué esta iconografía de representar a las organizaciones de la salud o de la medicina, pues siempre tienen este bastón con la serpiente enrollada, porque la serpiente también de alguna manera, por este cambio de piel que tienen, pues era un símbolo como de renacimiento o de sanación. Entonces también por eso está asociado. Bueno, pues en términos de su genealogía, se dice que Ofiuco fue hijo de Apolo
uno de los dioses y una mortal, Coronis, y que, bueno, pues Coronis se embarazó. Esta es una representación de los momentos felices y del romance entre Apolo y Coronis. Pero bueno, Coronis quedó embarazada y resulta que, bueno, pues procedió de una forma que no le gustó mucho a Apolo y lo engañó con otro mortal. El nombre aquí no interesa mucho. Y estando embarazada ya fue que cometió esta infidelidad y quien estaba un poco ahí, un poco al tanto de Coronis, mientras Apolo salía y hacía todas sus tareas y diligencias propias de un dios, pues quien estaba ahí al cuidado de la casa y de todo lo que hacía Coronis era un cuervo. Entonces, cuando el cuervo se da cuenta del comportamiento de Coronis, pues por supuesto que lo que hace es corre, más bien vuela y le lleva la noticia a Apolo. Bueno, pues Apolo, enfurecido, maldice al cuervo y cuenta la leyenda mitológica que en aquel entonces los cuervos eran blancos. Y entonces a la hora o al momento de maldecir a este cuervo por no haber pues ahí cumplido con sus obligaciones de estar al tanto y avisar antes de lo sucedido, pues lo convierte en un ave negra. Y desde entonces es que los cuervos son negros. Ujú. Y no solo eso, sino que también pues Apolo se enfureció tanto que aquí les muestro otra representación que pues mata a Coronis. Y recuerden que Coronis estaba esperando un hijo de Apolo, o al menos eso es lo que creía Apolo, porque, y aquí está el cuerpo también representado, entonces la mata con disparándole una flecha. Pero pues en la expectativa de que ese hijo es suyo, o en la creencia, pues decide no dejar morir tanto al bebé, que todavía no nace, y a la mamá, sino que lo saca del vientre de Coronis y se lo lleva. El niño sobrevive y entonces Apolo lo lleva y se lo entrega a otro personaje de la mitología, uno de los famosos centauros. Ya saben, los centauros son estos personajes que son mitad caballo, mitad hombre, y en particular este es el centauro Quirón, un hombre muy sabio y con muchos conocimientos, particularmente de medicina. Entonces, Ofiuco, como le voy a llamar de aquí en adelante, aunque ya saben, su nombre es Asclepius, Ofiuco pues aprende muchísimo de medicina y de todo lo que sabe este centauro. Eh, y entonces, bueno, pues cuenta también la leyenda. Aquí tenemos otra representación de Ofiuco y el tutor, que se convirtió en su tutor, el centauro, y por aquí vemos representada nuevamente a la serpiente. Y entonces también lo que se cuenta es que un día, pues ahí andando por los parajes griegos, Ofiuco ve que un hijo de un rey de ahí de la región, pues se cae en un pozo, me parece, y entonces se ahoga. Pero en el Inter también estaba viendo una serpiente y la serpiente, pues no sé por qué razón, pero la mata. Pero en eso llega otra serpiente con una ramita por ahí, de hecho vean que aquí tiene en la mano una ramita de alguna hierba, y ve cómo la serpiente coloca esa ramita sobre la serpiente muerta, y la serpiente muerta, pum, renace. Entonces, pues él se da cuenta y hace pues uso de esa maravillosa hierba. Entonces, además de todo el conocimiento médico que ya tenía, pues usa este poderoso conocimiento también, pues para resucitar a algunos de los muertos. Incluso lo hace con esta persona que se había ahogado, este príncipe, y entonces también lo resucita. Bueno, pues un problema con esto es que, pues ustedes saben, debe haber un equilibrio entre los vivos y los muertos, y esto de que Ofiuco pudiera revivir a los muertos no le gustó mucho al dios del inframundo, Hades. Entonces digo, bueno, pues si acá allá alguien está reviviendo a los muertos, pues acá no están llegando tantas almas como deberían llegar. Y entonces, pues lo que hace es, pues, ¿cuál es el remedio más efectivo? Eliminar a Ofiuco y entonces hace que caiga un rayo sobre él
y Ofiuco, pues en principio, muere con la acción. El papá de Ofiuco, recuerden que es Apolo, uno de los dioses, pues no quedó muy contento con eso, aunque se había desentendido de alguna manera, pues se enoja con esto que le pasa a Ofiuco y entonces pues va y con el mismísimo Zeus y le dice pues a ver qué podemos hacer aquí. Entonces, pues cuenta la leyenda que pues en realidad era ya inevitable, o sea, ya no se podía resucitar a Ofiuco y la manera de alguna manera de contentar a Apolo fue decir, bueno, pues lo vamos a hacer de alguna manera inmortal, subiéndolo a los cielos en formas de estrellas. Y de esa manera Ofiuco llega al cielo. Aquí tenemos otra representación de Ofiuco sanando enfermos. Entonces aquí pues un poco regresando a la representación de estas historias en el cielo, pues aquí hay otra también de Ofiuco. Y como podrán ver aquí, pues siempre se representa a Ofiuco sosteniendo a la serpiente, pero además aquí esto nos mete en en un doble conflicto, lo que ya les había dicho, aquí Ofiuco tiene el pie sobre el escorpión, entonces ya de entrada tenemos un problema de límites de constelaciones, pero además acá por otra parte, Ofiuco, a pesar de que está sosteniendo a la serpiente, para los griegos eran constelaciones diferentes. Por una parte era Ofiuco y por otra parte había una constelación de la serpiente. Entonces imagínese todo el relajito de tener aquí la serpiente metida y otra vez tendríamos el problema de ver una constelación, una estrella que esté por aquí, pues a quién pertenece, a la pierna de Ofiuco o al cuerpo de la serpiente. Entonces, bueno, era un problema que se volvió en algún momento serio cuando se empezaron a tener estudios más rigurosos sobre la posición de los astros, particularmente de objetos como estrellas variables o bólidos así que de pronto se veían en ciertas constelaciones y que era importante reportar en qué zona del cielo se había visto ese registro. Bueno, aquí nada más quiero decir que representando a estas formas de las constelaciones, pues la mayoría de ellas, como estas, pues eran puestas en, en grabados o en pinturas que pues tenían la desventaja que se hacían pocas, ¿no? Obviamente cuando llega la imprenta, pues entonces ya se multiplica la manera de poder distribuir este tipo de material. Pero un poco regresando, y no me voy a dedicar a eso, pero retomando lo que dije hace poco, pues es que también siempre tenemos que estar conscientes de que, bueno, pues diferentes civilizaciones, diferentes grupos, pues también tuvieron sus propias constelaciones y empezaron a representar eso en mapas. De hecho, se dice que el primer mapa celeste ya impreso fue de este astrónomo chino, Su Song, que fue hecho por ahí del año 1090. En Europa, pues sabemos que la imprenta llegó por ahí del siglo XV, pero ya los chinos tenían aquí como precursores de la manera de cómo imprimir cosas. Este es otro, no voy a poner mucho en orden, traté, pero al final me emocioné con otras cosas y no está perfectamente en orden, pero por aquí tenemos otras representaciones de Ofiuco. Esto es de otra publicación que tenía que ver con la poesía. La poesía estaba muy asociada a la parte astronómica, la mitología y las estrellas de finales del siglo XV. Y este me encanta porque se dice que es de las primeras impresiones de mapa celeste del alemán Alberto Durero en el año de 1515. Está impreso en madera y de alguna manera pues retoma todo este conocimiento de los griegos. Les explico un poquito esto, porque si ven aquí a quien tenemos, a este personaje de aquí es Aratus, les decía, mediante sus poemas y sus tratados astronómicos fue que se recuperó mucho de lo de Hiparcus. Por acá tenemos al gran Ptolomeo, acá tenemos a Manilius y por acá tenemos a Al-Sufi, que es uno de los grandes astrónomos persas árabes. Entonces, bueno, esto que está grabado aquí, pues es el mapa del cielo, el mapa de las constelaciones, prácticamente las 48 constelaciones que sabemos que estaban incluidas en el Almagesto de Ptolomeo. Pero esto tiene cosas muy importantes.
Una primera es que si nos fijamos aquí en el centro del círculo, no está el polo norte. De hecho, sabemos que la estrella polar, que actualmente, y aunque haya cambiado un poquitín con los años, con los siglos, pues está en la cola de la Osa Menor. Aquí tenemos a la Osa Menor. Y entonces la estrella polar estaría por aquí. Entonces, si este no es el polo celeste, ¿qué es? Pues es justamente lo que llamaríamos el polo de la eclíptica. Acuérdense, tenemos el ecuador celeste y tenemos inclinado a 23 grados y medio, que es la inclinación del eje de la Tierra, la eclíptica. Entonces, en esa dirección perpendicular al plano de la eclíptica, podemos definir el polo eclíptico, que nos queda en esta constelación, que es la constelación de Draco. Pero ¿por qué digo que eso es importante? Porque aquí nos podemos empezar a dar cuenta justamente de que este círculo máximo aquí, esta circunferencia, lo que define no es el ecuador, sino la eclíptica. Y justamente las constelaciones que tenemos aquí representadas son por las que pasa el Sol a lo largo de este cinturón que llamamos la eclíptica. Y aquí pues ya nos podemos dar cuenta que efectivamente Escorpión, perdón, Ofiuco, que tenemos aquí y que tiene su pie sobre el escorpión, pues tiene parte sobre la eclíptica. Digo, tiene solamente los pies, pero es parte de la eclíptica, ¿no? Otra cosa interesante que tiene este grabado es que si se dan cuenta, la mayoría de los personajes, particularmente Ofiuco, nos están mostrando la parte trasera de su cuerpo. ¿Y eso por qué? Porque aquí lo que está representado con este mapa es como si la esfera celeste estuviera vista desde afuera, en lugar de que nosotros como observadores estamos en la Tierra y estaríamos viendo la parte, llamémosle, interior de la esfera celeste. Entonces, eso es muy interesante porque también es todo un tema interesante en esto de la cartografía celeste, de cómo se representan estos mapas. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el cielo la constelación del Escorpión, y la vemos acá, nos tenemos que ir hacia la izquierda para ver la constelación de Sagitario. Y aquí tenemos al Escorpión y a la derecha tenemos a Sagitario. Otra cosa interesante que también podemos rescatar de estos mapas, bueno, pues esta, por supuesto, es la parte norte, la parte más abundante en constelaciones, por obvias razones, porque los observadores, eh, que no le he mencionado, pero también lo hemos platicado mucho, esto de dónde heredamos estas constelaciones, pues de Mesopotamia, de los babilonios, que después pues se fue transmitido a Egipto y de Egipto llegó a Grecia y todo esto, ¿no? Y eso también lo podemos ver representado de alguna manera porque en la parte sur del cielo que se conocía en aquel entonces, pues hay una parte que está despoblada. Obviamente, pues porque no se conocían esas constelaciones, pero el límite del cielo que se conocía en ese entonces, que se podía ver, nos da una idea desde dónde se hicieron las observaciones de aquel entonces. Entonces, a partir de entonces, se puede decir que queda más al norte de Egipto, y entonces un poco ahí rastreando, pues lo que se infiere es que efectivamente, pues este conocimiento, estas constelaciones vienen desde Mesopotamia. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí ya tenemos nuestro punto aquí en la mesa de que si Ofiuco, pues cómo está puesto a lo largo de la banda de la eclíptica. Bueno, otra cosa también, bueno, aquí lo vemos un poquito más ampliado. De hecho, todos estos números que marcan algunas de las estrellas brillantes estaban puestas con esta forma de estrella o asterisco sólido, y las estrellas más débiles estaban puestas con circulitos como vacíos, ¿no? Entonces, algo también interesante es que en algunas representaciones, como en esta, Ofiuco tiene a la serpiente enredada alrededor de la cintura, y en otras representaciones, como vamos a ver más adelante, pasa entre los pies o simplemente por alguna parte del cuerpo, pero sin estar enredado. ¿Okay? Si hacemos un zoom, por ejemplo, acá también de la parte de la osa mayor, acá está el oso menor, ya que vemos que la estrella polar no está en el centro del disco.
tenemos por acá otras estrellas que podríamos decir que son estrellas sueltas. Y de hecho, eso el mismo Ptolomeo lo lista o lo reporta en su obra magna, acuérdense, el Almagesto, al decir que hay allí por algunas estrellas que no están asociadas con ninguna de las constelaciones. Entonces ya se imaginarán también, pues cómo eso a la larga, pues resultó en un problema. O sea, ¿qué pasa con esa región del cielo que no está asociado a ninguna de las constelaciones? Entonces, pues hace muchos años no era un problema, pero después se convirtió en un problema. Bueno, aquí les muestro otras representaciones de Ofiuco. Como les decía, aquí ya no propiamente tiene enredado a la serpiente en la cintura. Esto que tenemos aquí es la representación de la banda de la Vía Láctea. Esto en particularmente, pues es de la famosa uranometría de Bayer. Recuerden que Bayer fue uno de estos astrónomos que también puso una nomenclatura sobre cómo denominar a las estrellas usando el alfabeto griego. Por acá tenemos a Al-Sufi, el libro de las estrellas fijas, perdón, que si bien él publicó sus trabajos por ahí del año 964, esto que está representado aquí es una reedición de eso ya del siglo XVIII. Entonces también aquí tenemos a Ofiuco y con la serpiente. Uh-huh. Este también es de otro famoso astrónomo, Flamsteed, con su obra Atlas Coelestis del siglo XVIII y que, como les decía, aquí tiene la serpiente que está pasando por los pies, pero en todas ellas se dan cuenta, bueno, en esta pues no solo tenemos a Ofiuco, pero en esta pues persiste este asunto de que el pie de Ofiuco está sobre el escorpión. Bueno, también estas son otras representaciones persas árabes de la misma, de nuestra misma constelación, la constelación de Ofiuco. Uh-huh. Y esto se los quiero platicar porque está bien interesante. En otra de las representaciones de un astrónomo, Alexander Jamieson, que fue publicada en 1822, a partir de esto se hicieron una serie de como postales, tipo postales, que se podían usar cada una de las constelaciones, que se le llamó el espejo de Urania, que se publicó en 1824. Pero lo interesante o lo mono de esto es que estas cartas tenían unas perforaciones en las estrellas brillantes, en las estrellas más brillantes, no en todas, pero sí en las estrellas más brillantes. Entonces, lo que podía hacer el usuario o quien tenía estas cartas era ponerlos frente a la iluminación de una vela y a través de ello pues, poder ver esta representación de cómo se ven esas constelaciones en el cielo. Uh-huh. Incluso se dice por ahí que algunas de estas cartas que se preservaron, pues todavía tienen ahí como el quemado de la vela de cuando las personas lo ponían ahí frente a la luz. Uh-huh. Pero aquí también lo que les quiero remarcar es que en algunas de las representaciones se incluían algunas líneas que trataban de delimitar hasta dónde llegaba la constelación. Uh-huh. Bueno, aquí, afortunadamente, bueno, más bien, para no meterse en líos, pues como solo está representada principalmente la constelación de Ofiuco, pues no tenemos acá, de hecho aquí están Antares, y entonces si se dan cuenta aquí, el borde de la constelación está marcado aquí, se salen unos deditos, pero bueno, pues de alguna manera, ahorita no nos metemos en problemas con el escorpión. Pero ya ahí estaban insinuando de alguna manera que cada constelación pues tenía su propia región en el cielo. Uh-huh. Esto de aquí pues es otra representación de otro gran astrónomo, Bode. Eh, hemos platicado también muchos temas que relacionan a este astrónomo. Y lo mismo, tanto tenemos la representación de las constelaciones, aquí regresamos a tener la eclíptica, el pie de Ofiuco sobre la constelación de Escorpión, pero también tenemos por ahí algunas líneas que tratan de delimitar los bordes de las constelaciones. De hecho, aquí se trató de rescatar el pie, si lo ven. No sé si vean mi cursor, pero estamos viendo aquí la línea que para este astrónomo define la constelación. Y pues bueno, pues decir, hasta aquí llega la constelación y pues aunque todavía se ve el cuerpo del escorpión, pero de alguna manera decimos que ese es el límite de la constelación. ¿Cuál era el problema? Que bueno, pues ya se veía evidente ahí de que había que imponer límites de las constelaciones,
Pero el problema, pues, es que cada astrónomo hacía sus propios mapas y cada quien usaba sus respectivas constelaciones. Entonces también eso a la larga, pues hubo que poner orden y es un poco de lo que les quiero platicar en lo que sigue. Ujú. Bueno, esto nada más se los pongo aquí para representar que esto, bueno, pues sigue siendo no la serpiente de Ofiuco, hay otra por ahí, pero por ahí también tenemos una constelación del Cuervo, que no se sabe bien a bien si es el Cuervo de esta mitología asociada con Ofiuco, pero de cualquier forma, por ahí anda una constelación del Cuervo. Bueno, pues también otro famoso astrónomo que también hizo sus mapas celestes fue Hevelius. Y Hevelius, particularmente a Hevelius le debemos algunas de las nuevas constelaciones que se agregaron. Ustedes recordarán que las que lista Ptolomeo son 48 y actualmente reconocemos 88 constelaciones. ¿Ok? Y en algún momento yo di una charla sobre las constelaciones del sur. Esto es un muy breve resumen de lo que platicamos en aquel entonces. Las constelaciones que están marcadas en este azul clarito son las 48 constelaciones de Ptolomeo, del Almagesto. Y si recordarán, una constelación que era muy, muy, muy grande, la constelación del Argonavis, se dividió en tres constelaciones, en la constelación de Carina, la constelación de Puppis y la constelación de Bela. Y después, con la exploración de los cielos del sur, pues entonces llegaron a complementar los mapas del cielo un mayor número de constelaciones, particularmente en orden cronológico. Plancius, creo que era un alemán o italiano, ahorita no recuerdo, creo que italiano, pues contribuyó con las constelaciones amarillas. También platicamos en ese momento, pues que cada nuevo astrónomo que se iba a observar los cielos del sur, pues también definía sus propias constelaciones. Entonces, no había algo así bien establecido, pero pues de común acuerdo, algunas se usaron, otras se dejaron de usar. Entonces, a Plancius le debemos las constelaciones que están marcadas en amarillo. Si se dan cuenta, cuando leemos los nombres, pues ya no nos dice mucho porque justamente son las constelaciones del sur. Por ejemplo, una de las nubes de Magallanes está en la constelación de Dorados. Les mencioné ahorita Hevelius. Hevelius, pues justamente las constelaciones que él nombra y que todavía sobreviven son las que están en color amarillo. Las constelaciones del Lince, del Sextante, de Vulpecula, que es una zorra, que, bueno, pues todavía se ven más al norte y que son justamente las que ocupan algunas de esas zonas que no estaban ocupadas por las constelaciones de Ptolomeo. Y otro de los astrónomos, Lacaille, que se fue a estudiar el cielo del sur, pues completó para llegar a las 88 constelaciones conocidas y que son las que están marcadas con este color como salmón, ¿no? Por ejemplo, Antlia, Fornax, Sorologium, que se caracterizan por ser constelaciones asociadas a instrumentos, tanto de observación astronómica como el telescopio, como, bueno, pues por ejemplo el compás y todo esto que tiene que ver. Aquí marcado en un azul muy clarito está la constelación de la Cruz del Sur, porque recordarán que esta constelación está entre las patas del Centauro. Entonces no era propiamente reconocida como una constelación hace mucho tiempo, pero después se separó del Centauro y se puso como una constelación independiente. Bueno, pues esas son las 88 constelaciones que actualmente reconocemos. El asunto es que, pues, ¿cómo se definieron los bordes? Pues aquí entra una interesante historia que tiene que ver con la Unión Astronómica Internacional. Resulta que por ahí de fines del siglo XIX, un astrónomo estadounidense, Hall, que pues no, digo, es conocido por otras cosas, pero como parte de los descubrimientos, descubrió muchos cuerpos menores. Pero mucho del impulso que tuvo, bueno, se fue a estudiar a Europa, trabajó en Europa y acá en Estados Unidos, pues impulsó mucho el desarrollo de los grandes telescopios.
¿no? Particularmente el desarrollo del Observatorio de Palomar, que es un monstruo de telescopio, o fue un monstruo de telescopio para su época, sigue siendo un monstruo de telescopio porque son 5 metros de diámetro, o sea, 200 pulgadas, y de hecho justamente el telescopio lleva su nombre, el telescopio Hale. Entonces, bueno, pues este astrónomo lo que dijo, bueno, pues de alguna manera tenemos que impulsar la colaboración internacional entre Estados Unidos, que es de donde yo soy, pero con otros países, principalmente en los países de Europa. Ujú. Eh, entonces, bueno, como él se dedicaba también a cuestiones solares, no, de hecho, les mentí. Él no descubrió los cuerpos menores. Lo que descubrió fue el magnetismo en las manchas solares, porque justamente se dedicaba al estudio del Sol. Y como parte de eso, bueno, aquí lo que les quiero mencionar muy brevemente es que en días pasados, no recuerdo si fue esta semana o días de la semana pasada, pues por ahí leí la nota de que por primera vez una mujer, aquí está su nombre, Mansi Manoj Kasliwal, eh, es la directora justamente del Observatorio de Palomar. Entonces, eso pues a mí me dio mucho gusto. Bueno, les decía que este astrónomo, pues buscando un poco la colaboración internacional, lo primero que crea es pues un grupo de trabajo internacional para la investigación en las cuestiones solares, ¿no? Entonces tienen una reunión en 1904 con mucho éxito y después al siguiente año llevan la reunión a Inglaterra, al Reino Unido, y además pues se dan cuenta de la importancia de estas colaboraciones internacionales y pues agregan también cuestiones de la física estelar, que ya estaba por ahí en boga, todo lo referente a la espectroscopía. Y pues dado que el Sol es una entre muchas de las estrellas y lo que se quiere entender, o lo que se quería entender y se sigue queriendo entender, es la naturaleza física de las estrellas, pues se le agregó también esta disciplina de la física estelar. Desafortunadamente en 1914 pues llega la Primera Guerra Mundial y pues estas colaboraciones se detienen un poco, ¿no? Particularmente con los países alemanes, el país alemán y algunos otros cuantos, ¿no? Pero bueno, terminada la guerra, afortunadamente sigue este impulso y se instaura pues un consejo de investigación internacional y tienen una reunión en Bruselas en 1919. Esto de alguna manera era investigación a nivel de todas las ciencias, la química, la física, la astronomía, la biología, las matemáticas, todo. Y por supuesto ahí participaron muchos de los científicos de la época. Ujú. Y bueno, pues se dieron cuenta de esta gran importancia y dijeron, bueno, pero pues ahora para hacer un trabajo más efectivo o más eficiente, pues lo que tenemos que hacer es dividirnos de acuerdo a nuestra disciplina. Y fue así como surge la Unión Astronómica Internacional, que tiene su primera Asamblea General en 1922 en Roma, con participantes de 7 países. Actualmente, si vemos el mapa de países asociados que están a la Unión Astronómica Internacional, pues prácticamente son todos, excepto algunas cuantas regiones. Bueno, pues en esa primera Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, pues por supuesto que uno de los primeros temas fue decir, a ver, ya tenemos que ponernos de acuerdo con las nomenclaturas y con las regiones del cielo y todo esto, entonces, ¿con qué constelaciones ya de forma oficial nos vamos a quedar? Y bueno, pues ya estaban por ahí estas 88 constelaciones en uso, entonces no fue tan difícil el trabajo. Y esta fue la primera lista de las constelaciones que salió en esta primera reunión de la Unión Astronómica Internacional. Eh, cada lista, bueno, cada, cada, sí, cada columna tiene 45, entonces si se dan cuenta aquí nada más nos falta un renglón y esto quiere decir que son 89. El caso es que aquí, si bien están las constelaciones de Carina, de Vela y de Puppis, que fue en la que se dividió la constelación grande, aquí todavía está listada Argo como una de las constelaciones. De hecho, en la siguiente lista o en las siguientes listas ya se quitó, porque Argo en realidad ya no se considera como una constelación.
Y una cosa interesante también es que se dan cuenta, algo de la nomenclatura que usamos actualmente, es que decían también, a ver, en todas nuestras publicaciones nos referimos a las constelaciones usando todo el nombre completo. Y pues a la larga, pues eso incide en un recurso económico de cuánta tinta tenemos que usar para imprimir todo lo que escribimos o todo lo que queremos publicar. Entonces se pensó en referirse a las constelaciones solamente con algunas letras. Entonces, esta primera propuesta que se hace es de usar 3 letras, ya una propuesta oficial. El asunto es que el chisme también está ahí interesante porque, bueno, aquí nada más como dato curioso, cuando lanzaron esta primera lista y publicaron esta primera lista, se les fue un typo y Corona Borealis, que también hay Corona Australis, se les fue con el typo de en lugar de una A pusieron una O y esa primeramente apareció como la constelación Corono Borealis. Pero les decía que esta sugerencia o esto de usar 3 letras fue promovido principalmente por un astrónomo estadounidense llamado Henry Russell. Y les digo que era una preocupación económica esto de abreviar las constelaciones, porque incluso dentro de la Unión Astronómica Internacional, recién instaurada, había una subcomisión que tenía que ver con notaciones, unidades y economía para las publicaciones. Entonces, en algún momento, bueno, en una de sus publicaciones, ajá, lo que dice este astrónomo Russell, ya que fue aceptado este uso de las 3 letras para abreviar las constelaciones, por ahí dice que, bueno, a quien hay que darle el crédito de esa idea es a otro astrónomo, un astrónomo danés, Hertzsprung. Y si les suena por ahí la asociación de Hertzsprung con Russell, pues los que han oído del diagrama HR o el diagrama Hertzsprung-Russell, pues es justamente este mismo par de astrónomos, que también estuvieron relacionados con la nomenclatura abreviada de las constelaciones. Entonces Russell dice, a mí ni me agradezcan, porque en realidad hay que darle el crédito a este otro astrónomo. Bueno, pues resulta, y debe decir, y gracias a él, que sus cuentas de impresión pues, les va a salir más barata. Pues resulta que, bueno, les decía que aquí, pues ya la siguiente lista, bueno, si bien sigue incluyendo a Argo, se corrigió este typo de Corona Borealis, pero por ahí se cometieron otro par de errores que después otra vez se corrigieron. Por ejemplo, Canes Venatici, en realidad su abreviación es CBN, pero le pusieron una E. Y después a Sagita, que es SAG, le pusieron SAE. Pero bueno, les decía que este astrónomo danés, Hertzsprung, en realidad, posteriormente, ya después de la aceptación, lanza un comunicado para decir, no, 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 a mí ni me metan en eso porque en realidad mi propuesta inicial y que siempre defendí era de usar nada más 2 letras. Y un poco la idea de Hertzsprung era hacer una similitud con la tabla periódica, donde se usan 2 letras para cada elemento. Y de acuerdo con Hertzsprung, él lo había estado usando ya durante años, porque la crítica que le habían hecho, pues es que si vemos la lista de las constelaciones, por ejemplo aquí, un montón de ellas empiezan con C y que entonces, pues usar nada más 2 letras iba a ser muy complicado. Y él decía, no, yo ya lo he usado y en realidad no es complicado. Pero bueno, el asunto es que Hertzsprung simplemente mandó su notita para decir, yo no soy, yo votaba por 2 letras, se quedó con 3, bueno, pues así vamos a trabajar, pero en realidad a mí no me lo tienen que agradecer. ¿Ok? Bueno, de hecho, esta era la propuesta de Hertzsprung, de usar nada más 2 letras para cada constelación. Y bueno, sí podría ser un poquito complicado, porque por ejemplo, les decía, hay 3 donde se usa la CA, pero entonces en una no le pone la comilla, en otra le pone comilla, en otra le pone doble comilla, y entonces no sé. Bueno, pues ya con el uso a lo mejor pues no es tan complicado, pero en mi opinión yo hubiera votado por las 3 letras. ¿Ok? Y bueno, regresando un poquito al asunto, bueno, entonces ya quedó establecido cuántas constelaciones
se dejaban ya de manera oficial para que todos se refirieran a esas constelaciones, pero pues, seguía existiendo el asunto de los límites de las constelaciones. Eh, Les decía, no nada más era hasta dónde llega la constelación, sino que estrellas, por ejemplo, una estrella que se llama el NAT, pues esta pertenecía tanto a Auriga, estaba puesta como a Gama de Auriga, pero también como a la constelación del Toro. Entonces también era representada como Beta del Toro. Entonces, pues algo había que hacer, ¿no? Entonces, pues los astrónomos de la Unión Astronómica Internacional se dejaron una tarea. Vamos a pensar sobre los límites de cada constelación y vemos qué podemos hacer en nuestra próxima reunión, ¿no? Obviamente algunos astrónomos por ahí ya habían empezado a hacer este tipo de cosas, de definir los límites de las constelaciones. Por ahí se dice que uno de los principales catálogos de estrellas, donde principalmente se daban datos fotométricos, pues usaban ya algunos límites que estaban basados en otros trabajos que tenían que ver con otros astrónomos. Por ejemplo, aquí particularmente se lista un trabajo también de uranometría nova que fue modificado por un astrónomo y que entonces aquí les pongo una representación de eso, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente la constelación de Ofiuco y otra vez vemos como con línea punteada, pues tenemos aquí el borde, le da vuelta al pío de Ofiuco. Aquí se vio un poco más políticamente correcto de decir no le vamos a quitar una parte al escorpión, sino simplemente a lo mejor reducimos el tamaño del cuerpo del escorpión y ya todos felices y contentos. Bueno, pues esas eran las ideas que estaban ahí en boga de cómo definir las partes de las constelaciones. Y en la segunda Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que se llevó a cabo en 1923 en Cambridge, pues un astrónomo de Bélgica que trabajaba en el Observatorio Real, Eugene Delporte, que aquí está su fotografía, pues llegó con una propuesta. Nada más para platicarles un poquito, hace rato me confundí. Deporte fue el que trabajaba mucho en cuerpos menores, asteroides y este tipo de cuerpos, y entonces en realidad descubrió un montón de asteroides. Particularmente, y en honor a eso, uno de los cráteres de impacto en la Luna, que están del lado que no vemos, del lado opuesto al que vemos, pues lleva su nombre, es el cráter del Porte. Bueno, pues ¿cuál fue la propuesta del Porte? Bueno, perdonen mi francés, no sé cómo se pronuncia, no le vi acento, entonces no sé cómo se pronuncia su apellido. Entonces, Deporte lo que dijo fue, a ver, un principio básico que vamos a usar es, si nosotros tenemos este sistema de coordenadas de declinación y ascensión recta, que son equivalentes a los gajos de meridianos y paralelos de la Tierra, pues vamos a usar ese tipo de líneas para definir los límites de cada constelación. Pero por supuesto, por ahí grupos de astrónomos dijeron, a ver, pero no nos vengan a hacer aquí un relajito y a poner lo que ustedes quieran. Entonces, particularmente la gente que estaba trabajando con estrellas variables y las estrellas variables, pues justamente son conocidas o etiquetadas o catalogadas con el nombre de la constelación. Entonces tenemos así como la denominación de Bayer, pero se extiende esa nomenclatura a otras letras para designar a las estrellas variables. Y entonces dijeron, lo que pedimos, hagan lo que quieran, pero lo que pedimos es que las estrellas variables que ya están conocidas y catalogadas deben permanecer en la constelación ya asignada. Y bueno, pues eso lo respetaron, entonces trataron de poner en conjunto todo esto y pues por ahí hubo cambios en las representaciones conocidas de las constelaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es que, por ejemplo, si vemos aquí esta representación, esta es la constelación de Auriga, que también conocemos como el cochero. Pues aquí tenemos su pie y pues entra en conflicto con el cuerno del toro. Entonces, cuando se hizo esta nuevas deslinde o las nuevas líneas fronterizas de las constelaciones, pues hubo que
decidir un poco a quién se le daba prioridad, si se quedaba el pie o se quedaba el cuerno del toro. Otro caso, por ejemplo, fue el de Andrómeda. Andrómeda, de hecho, en algunos mapas se referían ahí como la parte del cuerpo y la cabeza de Andrómeda, porque quedaba de alguna manera incrustada en la simbología, en la representación del Pegaso. Entonces aquí también era, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el cuerpo del Pegaso o le cortamos más bien, y le cortamos la cabeza a Andrómeda o nos quedamos con la cabeza de Andrómeda y Andrómeda completa y le quitamos parte al cuerpo del Pegaso? Bueno, entonces, pues este trabajo lo hizo principalmente deporte, obviamente poniéndose en contacto con todo un grupo de astrónomos de los diferentes países que eran parte de la Unión Astronómica Internacional, porque por supuesto se quería evitar favoritismos también, pues de cuestiones locales. Si yo soy de este país y tengo ciertas preferencias, entonces todo tenía que ser de común acuerdo. Ahora, esta idea de seguir las líneas de las líneas de ascensión recta y de declinación tampoco era totalmente nueva. Ya lo había trabajado previamente un astrónomo estadounidense, Benjamin Gould, que se fue a trabajar a Argentina y que también hizo todo un catálogo de estrellas en el hemisferio sur. Y lo que él había hecho y reportó en su Uranometría Argentina de 1877, se dan cuenta aquí ya las constelaciones, que aquí no había tanto conflicto, porque acuérdense que en el sur eran constelaciones nuevas, recientemente, relativamente nuevas, y además son constelaciones pequeñitas. Las figuras asociadas a esas constelaciones eran más pequeñas. Entonces, de alguna manera trató de seguir estas líneas de ascensión recta y declinación, pero pues para cerrarlas, de pronto usaba líneas curvas. Entonces, este era más o menos cómo se dividieron estas constelaciones. Pero entonces, bueno, pues la propuesta de Del Porter les gustó mucho y dijo, sí, pero no nos gusta eso de las partes redondeadas. Entonces, lo que hay que hacer es sí seguir así con una cuadrícula de líneas rectas pensadas sobre esta esfera celeste y también hacer eso para las constelaciones del sur, que ya de alguna manera también estaban divididas, pero con estas líneas curvas. Entonces, pues esto se aprobó y fue en 1930 cuando se publicó el trabajo definitivo que daba la lista de cuáles eran las líneas que definían cada constelación. Este trabajo se publicó en francés. De pronto por ahí se encuentran algunas transcripciones, al menos de la parte introductoria. Pero bueno, a final de cuentas no es mucho texto. El trabajo principal son las listas de, a ver, esta constelación va de esta ascensión recta a esta en la frontera que tiene con esta otra constelación y así sucesivamente iba listando todo eso. Entonces, esta es una portada de aquella publicación. Si se dan cuenta, pues aquí están los nombres de estas organizaciones de la Unión Astronómica Internacional, el año de la publicación, y este es uno de los mapas que también vienen incluidos en esta publicación, que nos va diciendo más justamente cómo quedaron divididas las constelaciones. Y pues cuando vemos el mapa en este tipo de proyección, bueno, a ver, aquí nada más, recuerden que teníamos conflicto aquí con el pie de Ofiuco y con el escorpión, por ejemplo, que era uno de los conflictos entre otros. Cuando vemos aquí, pues la manera en que fue resuelto, pues fue cortarle los pies a Ofiuco. O sea, si nos quedamos con la representación de que aquí está la serpiente y que ya sea que pase entre los pies o a nivel de la cintura, pues la solución fue cortarle los pies. Entonces aquí tenemos que prevalece en esta región el cuerpo del escorpión. Ahora, si mantenemos las representaciones, pues sigue habiendo problemas, ¿no? Porque aquí que tenemos una de las pinzas del escorpión, pues está dentro de la zona de la constelación de Ofiuco. Entonces, aquí pues ya estamos hablando de dos cosas, ¿no? Desde un punto de vista cultural e histórico, pues seguimos representando las constelaciones con sus figuras y todo esto, pero desde un punto de vista de la ciencia astronómica,
Bueno, pues esta región de aquí ya no pertenece a la constelación del Escorpión, sino a la constelación de Ofiuco. Por cierto, si ustedes son usuarios de Stellarium, hay una función en Stellarium que les da que ustedes pueden marcar justamente dónde está la línea de cada constelación. Esto está hecho con Stellarium. Creo que depende de la versión, pero hay unas versiones donde la línea la pone en rojo, pero queda muy, no se distingue del fondo del cielo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tuve que poner un poco con la iluminación del día para poder distinguir estas cosas. Creo que nada más le dan una B de border y con eso ya pueden trazar las líneas de las constelaciones. Bueno, pues así quedaron definidas las líneas de las constelaciones y regresando un poquito ya al mapa completo del cielo. Esta es una proyección que se llama rectangular, donde un punto que sería el polo, pues está desparramado en toda una línea a las declinaciones de 90 y menos 90. Pero fíjense, aquí nos vamos dando ya cuenta muy bien, esta línea que pasa por aquí punteada es la eclíptica, y aquí ya nos damos cuenta de cómo es el paso de la eclíptica por las constelaciones con sus fronteras ya definidas. Entonces vamos aquí, Piscis, Aries, Tauros, Gémini, Cáncer, Leo. Y fíjense, yo me preguntaba cuando veía esto, dice, aquí es la mera esquinita entre Leo y Sextant. Yo me preguntaba si este astrónomo había tenido el cuidado de ponerlo justamente en la esquina y que Sextans no cruzara la línea de la eclíptica. No me queda claro, revisé así los datos, entonces todavía no me queda claro, esa es una de las dudas que yo tengo, pero bueno, podríamos verlo después. Bueno, entonces aquí tenemos a Leo, Virgo, Libra, y aquí es donde nos encontramos con Ofiuco. Entonces, Ofiuco, o más bien, la eclíptica cruza una buena parte de Ofiuco, y para mi sorpresa, que era una de las cosas que yo no sabía, es que el paso por Escorpión es bien, bien corto. Entonces, estrictamente pasa más tiempo en Ofiuco que en Escorpión, el Sol en su trayecto por la eclíptica. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues si alguien se quiere poner a pelear, que si Ofiuco debe ser uno de los 13, de las 13 constelaciones del zodiaco, pues tiene todo el sentido. Pero bueno, entonces nos seguimos por acá. Otra cosa bien interesante, y aquí lo vemos, y eso fue lo que hizo el porte, ¿se acuerdan? Decíamos, pues en Ofiuco particularmente tenemos el conflicto de que son dos constelaciones. Por una parte es el personaje Ofiuco y por otra parte es la serpiente. Bueno, ¿qué hicieron con la serpiente que va de un lado al otro? La dividieron en dos partes, pero no en dos constelaciones. Entonces, si ustedes se fijan en los mapas, la constelación Serpens tiene una región aquí y tiene una región acá, pero no son dos constelaciones. Es la única constelación de las 88 que está separada, ¿no? Está bien interesante eso porque yo tampoco lo sabía. Me había movido en la constelación de Serpens, había observado cosas de la constelación de Serpens, pero no sabía que Serpens estaba dividido en dos partes. Y de hecho, un poco para referirse a esas dos partes, uno dice la cabeza de la serpiente y la cola de la serpiente. ¿Ok? Y bueno, pensando en esto, les digo, yo nunca me había preocupado mucho por cuánto tiempo pasa una constelación. Y lo que se dice por ahí, bueno, pues los babilonios, los griegos, los egipcios, cualquiera que observó el cielo, pues seguramente, de acuerdo a su definición de la constelación de Ofiuco, los que usaban ese tipo, esa nomenclatura de constelaciones, pues se dieron cuenta que había una parte de esa constelación por la cual cruzaba la eclíptica. Pero pues lo que se dice es que como pues el uso del calendario era más bien lunar, pues era más cómodo dividir el año en 12 meses y entonces pues por eso se usaban 12 constelaciones. Yo le digo, nunca me había puesto realmente a pensar en este asunto de Ofiuco y de pronto yo decía, no sé si realmente Ofiuco en algún momento fue una constelación del zodiaco, lo quitaron y ahora ya no es, o nunca lo tomaron en cuenta, o esto fue un asunto ya muy, muy, muy moderno de decir queremos que Ofiuco sea una constelación del zodiaco.
Pero bueno, pues así está la cosa. Y entonces algo que también nunca me había preguntado, pues uno siempre asume que el Sol pasa un mes o aproximadamente un mes en cada constelación, pero pues ya viendo estas cosas, pues uno se da cuenta que aunque el Sol va a diferente velocidad y lo que sea, pues hay constelaciones en las cuales pasa más tiempo y en las cuales pasa menos tiempo. Y entonces ahí jugando con Stellarium, aunque ustedes encuentran ese dato en muchos sitios, pues resulta que si nos vemos cuántos días pasa el Sol en cada constelación, pues en algunas constelaciones, ojo, ya con las nuevas definiciones de dónde están los límites de las constelaciones, ¿no? Entonces resulta que, bueno, pues donde más pasa tiempo el Sol efectivamente es en Virgo y donde menos pasa es en Escorpión. Entonces, y en Ofiuco pasa 18 días. Les digo, esto a mí me pareció muy interesante porque no lo tenía presente de alguna manera tan cuantificadamente. Y aquí pues ya nada más para decir, cuando hablamos de la eclíptica, como que siempre nos referimos al Sol, pero también tenemos el plano de la eclíptica donde también se mueven los planetas. Entonces, si uno quisiera tomar también en cuenta en qué rango de declinaciones se mueven los planetas y en qué constelaciones están los planetas, pues resulta que si consideramos también los planetas, la banda de la eclíptica abarcaría 25 constelaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más es un dato interesante. No, no estoy diciendo que se deben cambiar las cosas, sino nada más que de acuerdo a cómo empezamos ciertas nomenclaturas, ciertas cosas y cómo nos hemos tenido que ir adecuando a nuevos límites de las constelaciones, pues hay datos interesantes. Y bueno, ya nada más quiero cerrar con algo que a mí me encanta, qué es lo que podemos ver y qué es lo que podemos fotografiar en una constelación en particular, y en este caso Ofiuco. Bueno, pues esta es una foto, esta foto no es mía, cuando sea una foto mía les diré. Esta es una foto de de la región de la Vía Láctea, del plano de la Vía Láctea. Aquí vemos algunas de las nebulosas principales y pues, las estrellas brillantes. De hecho, este es Antares, aquí está la cabeza del escorpión, y Ofiuco, pues lo tenemos por estas constelaciones de acá. De hecho, aquí les hice el truco de ponerles las líneas de las constelaciones. Ofiuco no es una de las constelaciones que reconocemos tan fácilmente. Si bien aquí vemos a las estrellas más brillantes de Ofiuco, pues un truco que se hace en la fotografía es poner un difusor para que las estrellas, como cuando hay un poquito de nubes, se ensanchen, se hagan más gordas y resalten más. Pero eh, si nos vamos a las estrellas más brillantes de Ofiuco, particularmente Alfa de Ofiuco, que es esa estrella de aquí, que les digo, no es tan conocida, y la razón es que su magnitud es de 2.05, que incluso es menos brillante que la estrella polar. Y si la estrella polar a veces se nos pierde por ahí, pues imagínense estas estrellas de la constelación de Ofiuco. Entonces, por eso le digo, en ese sentido, no es tan reconocida esta constelación cuando buscamos en el cielo. Ya cuando decimos, ah, pues es que aquí está Antares y aquí está el Escorpión y aquí está Sagitario y ahí queda entre ellas dos arribita queda Ofiuco, pues ya nos queda muy claro. Este mapa de aquí nos marca objetos Messier. Entonces resulta que en Ofiuco, y de hecho la parte en blanco son todos los límites de la constelación. Entonces imagínense el gran trabajo que hizo este astrónomo belga de ir trazando así lado por lado para primero tratar de respetar las formas de la constelación culturalmente hablando y después las peticiones que tuvo y entonces, bueno, pues quedó ahí con un polígono con muchos lados, particularmente la constelación de Ofiuco. Entonces les decía, en términos de, por ejemplo, objetos Messier, hay 7 cúmulos globulares, esta es una región que abunda en cúmulos globulares, también hay cúmulos abiertos, y por ser una zona que está muy cerca del plano galáctico, pues se darán cuenta, hay muchas regiones de polvo. Todas estas zonas negras son regiones de polvo, y en particular esta región de aquí, que parece que conecta a Antares con esta nebulosa que le llaman la nebulosa de la Pipa,
Es todo un complejo de gas molecular, y por eso hay mucho polvo, que se le llama el complejo molecular de Ofiuco. Y especialmente esta estrella que está acá, que es Rho Fiuco, es esta estrella de por acá. Y una de las fotografías de objeto de campo profundo que le llamamos, o de objeto profundo que le llamamos, es la región de Rho Fiuco, ¿no? Este es lo que se le llama la nebulosa de Rho Fiuco. Aquí está otra vez Antares y todo este canal de polvo. Es una estructura muy, muy bonita. Aquí tiene muchos colores porque tenemos tanto gas en emisión, pequeñas regiones de emisión, pero al haber principalmente polvo, ese polvo está dispersando o reflejando la luz de las estrellas y entonces por eso tiene estos tonos azulados. Esta zona de acá arriba, que también es muy azul porque es una nebulosa de reflexión, le llaman la cabeza de caballo azul. Entonces, aquí les quiero presentar una foto que tomé en una de esas expediciones a Chile, que aunque esta región se ve desde nuestras latitudes, cuando estamos en el hemisferio sur, la tenemos muy arriba, casi en el cenit, y entonces eso permite pues fotografiar mejor las cosas. Entonces, vean, me encantan a mí estas fotos. Ya alguna vez les di una charla sobre las nebulosas oscuras. En aquel entonces todavía no había tomado esta foto, pero vean todo esto de aquí, son estas nebulosidades de polvo que están dispersando o reflejando la luz y, y eso pues particularmente les da ese tono azuloso. Esta orientación es justamente para mostrar por qué se le llama la nebulosa de caballo azul, pues esto es justamente la parte de la boca o el hocico, como se le diga, del caballo, y es una de mis nebulosas más gustadas. Y por otra parte, esta también, esta no la tomé en Chile, esta la tomé en una expedición que hice con un grupo de astrofotógrafos en Jalisco, donde nos reunimos cada año, que es justamente esta parte de acá. Les decía, aquí está Antares, aquí hay un cúmulo globular, M4. Entonces, esta foto de aquí es Antares, que queda muy brillante. Este es M4, un cúmulo globular. Y todas estas regiones oscuras que les digo que a mí me encanta, todo lo que tiene que ver con polvo, porque además tienen unas estructuras espectaculares. Entonces, este es Antares M4 y alrededores. Y bueno, pues nada más con esta foto quiero cerrar y platicarles que hoy no hablamos mucho de ciencia, de la física que está pasando en los cuerpos astronómicos, pero todo esto de definir límites de constelaciones tiene que ver con la forma en que trabajamos los astrónomos cuando nos queremos referir a las regiones del cielo. Entonces, lo dejo aquí y pues podemos iniciar la sesión de comentarios.